Es momento ahora de presentarles al segundo panel de este primer día de la 79 Asamblea General de la CIP, que lleva como título Procesos electorales y violencia contra la prensa. A continuación, vamos a conocer a nuestros panelistas. Albertina Peterberg es experta senior en temas electorales y periodista de la sección de Libertad de Expresión y Seguridad de los Periodistas de UNESCO. Trabajó en prevención de conflictos electorales. Ha integrado misiones de mantenimiento de la paz de la ONU en los 5 continentes. Es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires. Eduardo Checotti es director de comunicación de Chequeado. Fue jefe de prensa de la Cámara Argentina de Comercio y gerente de comunicación de la Cámara Argentina de Turismo. Egresado de la Tecnicatura en Periodismo de la Universidad Católica Argentina, con posgrado en Comunicaciones Internas de la Universidad de Belgrano. Nicolás Pérez Lapenti es presidente de la Asociación de Editores de Periódicos de Ecuador. Es subdirector de Nuevos Medios del Universo de Guayaquil y lidera la transformación digital. Tiene más de 20 años de experiencia en estrategia, desarrollo y producción de medios digitales. Estudió artes en la Universidad de Siracusa, Nueva York. Pablo De Luca es director de Relaciones Institucionales de Infobay. Tiene amplia experiencia en gestión y organización de medios, redacción y producción de contenidos multiplataforma. Es director de ADEPA, de la Asociación de Radiodifusoras Privadas de Argentina, ARPA, y del Consejo Directivo de la Asociación de Teleradiodifusoras de Argentina, ATA. Hola, hola. Gracias, Juan Pablo, por la presentación. Gracias, CIP, por esta invitación. Y, bueno, Albertina, te pedimos, por favor, que compartas tu presentación con nosotros. Bueno, me voy a parar. Buenas tardes a todos. Es un placer y un honor estar aquí. Agradezco la invitación en nombre de UNESCO. Y yo voy a hacer una presentación que tiene que ver con tendencias mundiales de la violencia en línea contra mujeres periodistas. Y, a ver, perdón, que estoy probando. Para eso es importante, yo sé que quizás esto es redundante, pero el mandato y la misión de UNESCO están profundamente ligados, no solamente al tema de la libertad de expresión, sino también a la educación, la ciencia y la cultura, y este mandato es así después de 1945. El mandato de UNESCO ha sido siempre el mismo. Lo que ha cambiado en los últimos tiempos ha sido la tecnología, que lo ha actualizado y ha hecho que tengamos, perdón, porque no sé cómo. Ok. La sección en la que yo estoy y que trabaja el tema libertad de expresión y seguridad de periodistas, justamente trabajamos en el apoyo a la promoción de la libertad de expresión, el acceso a la información y también a la integridad electoral durante los procesos electorales. En cuanto a cómo concebimos la libertad de expresión, obviamente nos regimos por el marco legal internacional y cuando hablamos de desinformación y polución o contaminación del espacio de la discusión pública, lo hacemos siempre teniendo en cuenta los principios de la libertad de expresión y en conformidad con el artículo 19, tanto de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre como en conformidad con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y esto me parece muy importante, que tiene que ver con el concepto que tenemos en UNESCO del tema de desinformación. Nosotros no utilizamos nunca el término fake news. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque creemos que la idea de noticias es una idea que no tiene, es un oxímoron. Las noticias están guiadas por principios éticos, están verificadas, están al servicio de la sociedad,
empoderan al público, se rigen por la confianza. Llamar fake news a las noticias es un oxímoron que solamente daña a las noticias en sí mismas. Entonces utilizamos conceptos que para nosotros son claves y cruciales, como la desinformación, que es la información creada y de la que se ha hablado mucho hoy deliberadamente para perjudicar a una persona, a un grupo social, etcétera. Y en esta desinformación puede haber actores individuales o actores, que pueden ser mucho más organizados o organizados a nivel industrial. La misinformación consideramos que es información falsa, pero que no hay voluntad de hacer daño, y la mala información es información real, pero que puede ser utilizada para hacer daño, como por ejemplo en el caso del doxing, que es dar información privada de una persona a nivel de dar información públicamente, información privada de una persona públicamente. Bueno, y luego, no voy a ahondar demasiado en esto porque ya se habló hoy, pero sumar a todos estos problemas de desinformación, misinformación y malinformación, el tema de las nuevas tecnologías, que las podemos resumir en 4 Bs, que es el volumen de información que circula, la velocidad de la información y la viralidad, más la verosimilitud. Y hoy se habló, por ejemplo, de lo que logra la inteligencia artificial generativa, que puede crear fake news, deep fakes, como se llaman, perdón, not news, y que pueden hacerse pasar por ejemplo, imágenes verdaderas. Como sabemos, la desinformación, la misinformación, la malinformación pueden tener un impacto muy fuerte en las instituciones democráticas, en los procesos electorales, pueden desprestigiar a los procesos electorales y pueden poner en peligro a actores electorales, no solamente a los candidatos y a los miembros de partidos políticos, sino también a miembros de la sociedad civil, a periodistas, trabajadores de los medios y también a trabajadores de los organismos electorales, por ejemplo. Y sabemos que las consecuencias pueden ser graves. Sabemos que puede haber una erosión de la institucionalidad muy importante y eso nos preocupa, particularmente en el contexto electoral. Y en el contexto electoral del año en el que estamos, que es en sí mismo un año complicado, pero estamos enfrentando lo que nosotros llamamos el superelectoral year, el año superelectoral que va a ser el 2024, que es un año donde 2.6 billones de personas podrían ir a votar en todo el planeta en elecciones tales como la que ya se habló hoy de Estados Unidos, la elección en México, Indonesia, India, Rusia, la Unión Europea, es decir, Sudáfrica, Egipto. Hay una cantidad de elecciones increíbles que tienen una importancia geopolítica muy importante. Es un año muy particular porque ustedes saben que los ciclos electorales tienen diferente duración. Hay duraciones de 4, 5 y 6 años. Bueno, en el 2024, diferentes ciclos electorales con diferentes duraciones han coincidido todos en este número increíble de elecciones y de número de posibles votantes. En el ciclo de la desinformación electoral, y voy a pasar rápidamente en esto, ustedes saben, las elecciones comienzan mucho antes del día de las elecciones, comienzan desde ya con el trabajo que se hace a nivel logístico, el trabajo que se hace a nivel de padrones electorales, inscripción de electores, etc. Antes me refiero 20 años atrás, la desinformación estaba bastante localizada en lo que puede ser lo que era la época de las primarias, la campaña política, el día de las elecciones y luego el anuncio de resultados. La desinformación estaba prácticamente concentrada aquí. De hecho, el monitoreo de comunicación electoral se realizaba en esta época. Hay muchos organismos electorales, dependiendo de las jurisdicciones, que tienen como obligación también hacer el monitoreo de las campañas electorales para que haya equidad a la hora de hacer la cobertura mediática de los diferentes candidatos. Bueno, esto no existe más. Ahora la desinformación abarca todo el ciclo electoral y lo grave es que comienza a prepararse para desprestigiar y desacreditar el proceso electoral
mucho antes de lo que llamaríamos el periodo electoral. Entonces, para los organismos electorales y para otros actores como las organizaciones de la sociedad civil, la observación electoral, incluso hasta para los partidos políticos, es muy complicado y se requieren muchos recursos, tanto humanos como económicos, para poder combatir este ciclo alargado de desinformación electoral. Y como sabemos, la violencia electoral ha existido siempre, no es nueva, existe, no sé, desde que hay procesos electorales, y tiene como fin un fin muy sencillo, que es influir en los resultados. Es o bien cambiar el resultado o influir en el resultado. Y esto es también desalentar a la oposición, desacreditar las instituciones, a otros actores involucrados, como por ejemplo el periodismo, y mover a la autocensura y fomentar el miedo y probablemente el abandono de cargos. Esto se ve mucho, por ejemplo, en el caso de mujeres candidatas que frente a tanto acoso terminan abandonando sus candidaturas. También se ve con mujeres periodistas que se dedican al área de cubrir elecciones o la política y terminan dejando y cambiando, por ejemplo, de rubro, yéndose, no sé, a otros rubros que son menos problemáticos y que las exponen menos. Bueno, en UNESCO estamos trabajando ya hace varios años en un estudio que se llama The Chilling, que es un estudio global sobre la violencia en línea contra mujeres periodistas. Este es un estudio que se inició entre 2019 y 2022 y se acabó de publicar en 2022. Durante todo este tiempo fuimos sacando otras publicaciones complementarias al estudio de Chilling, que las pueden encontrar obviamente en el sitio de UNESCO. Hubo, bueno, 900 periodistas, varios casos tratados a fondo, y las cifras realmente son preocupantes porque el 73% de las encuestadas afirmó haber sufrido violencia en línea. Eran todas mujeres periodistas. Y esta cifra coincide lamentablemente con otro estudio que realizó UNESCO, particularmente orientado a América Latina, donde la cifra de mujeres que fueron acosadas en línea es del 68%. Es decir, estamos en un número realmente escalofriante. Otro número que a mí realmente me resulta muy preocupante, es el 13% que recibió amenazas contra sus hijos y pequeños y bebés. Los tipos de violencia en línea los conocen, simplemente es para recordar que dañar la reputación es uno de los primeros, utilizar la misoginia, los estereotipos de género, obviamente, después ataques basados en la privacidad y en la seguridad, y también ataques orquestados. Y esto, como yo les decía antes, hay que recordar que hay actores que están muy organizados y que monetarizan la desinformación. Y esos actores son realmente muy complicados y muy difíciles de mermar el impacto negativo de su acción, porque muchas veces son interferencias que ni siquiera están en el mismo país donde está transcurriendo el proceso electoral, por ejemplo. El mayor reto para las mujeres que trabajan en la esfera pública, como dije antes, son los temas de género, las mujeres que trabajan, por ejemplo, en organizaciones de la sociedad civil, las mujeres que trabajan en política, por ejemplo, mujeres periodistas que trabajan cubriendo temas de política y elecciones, y trabajando en temas sociales y de derechos humanos. Entonces, el estudio de Chilling tiene varias recomendaciones y, por lo pronto, lo que parece obvio es reconocer que la violencia de género en línea existe y que se dirige a tratar de evitar que las mujeres continúen haciendo su trabajo y que no hay que ni culpar a las mujeres ni esperar que ellas vengan y solucionen todo, o, bueno, tenés que hacer la denuncia, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, o sea, cargar encima a la víctima con la obligación de hacerse cargo de la solución. Y, reconocer que el problema de la violencia en línea se manifiesta en el contexto de empresas privadas.
La desinformación no está, como todos sabemos y hoy lo hemos hablado, no está flotando en el aire como un ente abstracto. Es un negocio de empresas privadas que hacen que cuanta más circula información, más monetarizan su negocio, más marketing tienen, mejores perfiles venden y más pueden segmentar la publicidad. Es así de sencillo. Lo que pasa es que en el medio está el collateral damage de todo lo que ocurre y cómo se utiliza para fines políticos o fines simplemente para horadar la institucionalidad democrática. Entonces, es importante fomentar procesos colaborativos para encontrar soluciones, obviamente, garantizar que las investigaciones realizadas sobre el tema sean genuinamente independientes y abordar el abuso en redes, por ejemplo, también no solamente en redes, sino también mensajerías privadas como Telegram y WhatsApp o Messenger. Hay que reconocer las amenazas interseccionales, a veces es muchísimos temas que se juntan: racismo, intolerancia religiosa, sectarismo, antisemitismo, homofobia, islamofobia, etc. Para el diálogo con las plataformas, porque se habló mucho de la brecha y la desigualdad digital, pero esa brecha y desigualdad digital no solamente existe a nivel, por ejemplo, regional o entre diferentes grupos sociales en un mismo territorio, existe también entre países. Las plataformas no van a hablar de la misma manera con la Unión Europea que lo van a hacer en Níger, que es uno de los países más pobres de África, y se los puedo asegurar. O no lo van a hacer de la misma manera en México que en los Estados Unidos. Hay diferencias en la forma en que estos actores manejan el tema de la desinformación. Para esto, para tratar de guiar en lo que sería una orientación de directrices, UNESCO produjo este documento que acaba de ser presentado, que es el fruto de un año de consultas, es un proceso que se ha llevado a cabo de múltiples partes interesadas y que se llama Directrices para la Gobernanza de las Plataformas Digitales. Es en este sentido, y desde el punto de vista de violencia de género y violencia de género asociada a los procesos electorales, el llamado que se hace a las plataformas a aceptarse como actores involucrados en los procesos electorales, a aceptar que deben respetar los derechos humanos y que tienen una responsabilidad de respetar los derechos humanos y que se cumplan los derechos humanos en sus plataformas. El uso de sistemas automatizados de moderación, la inteligencia artificial, se habló mucho de inteligencia artificial en estos días. Hay que entender que la inteligencia artificial es un instrumento, una herramienta que también puede ayudar en la moderación, porque el flujo, la cantidad de información son millones y millones de posteos, por decir una manera, y en eso se podría ayudar, pero todo eso tiene que ser transparente y tiene que estar guiado por principios de derechos humanos para que no sea utilizado justamente para mermar la libertad de expresión. Y cuando hablo de libertad de expresión, no solamente la libertad de expresarse, sino también a recibir información, que es un tema muy importante en temas electorales, que es la libertad de recibir información de calidad para poder realizar una elección personal informada. Bueno, entonces, básicamente esto se resume, los invito a que lean también The Chilling, por supuesto, que lean los documentos que complementan a The Chilling y que lean las directrices, pero básicamente lo podemos resumir en la estrategia de las 3P, que es la prevención, la protección, el procesamiento, que tiene que ver con el aspecto legal de la defensa para que los crímenes no queden impunes, y el monitoreo, que es donde, por ejemplo, trabajamos con fact-checking, con la sociedad civil, con los gobiernos, con las organizaciones que están trabajando en temas de derechos humanos, etc. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hola, hola. Muchísimas gracias, Albertina. Ahora, Eduardo, te pedimos a vos si puedes compartir tu presentación con nosotros. Perfecto, gracias. Me voy a parar también, así lo veo bien de frente. Antes que nada, agradecerles y saludarlos en nombre de todo el equipo de Chequeado, que está en Buenos Aires en un periodo electoral en Argentina. En este momento tenemos debate de candidatos el domingo y después la segunda vuelta del balotaje el otro domingo.
y agradecerles mucho también la colaboración permanente. Albertina planteaba ya la palabra desinformación y nos vamos a meter un poco en las entrañas de la desinformación y para darnos cuenta que la lucha contra la desinformación es en conjunto, es colaborativa y por eso también el agradecimiento de cada uno de ustedes en esos esfuerzos. Bueno, ¿dónde está el cosito? Está acá. Bueno, ahí vamos. Una breve nota sobre Chequeado. Somos una ONG sin fines de lucro. Desde 2010 trabajamos para mejorar el debate público, luchar contra la desinformación, subir el costo de la mentira, y lo hacemos a través de 4 grandes áreas: el área de medios, que es el área periodística, el área de innovación, en el que trabajamos con tecnología y trabajamos en nuevas maneras y novedosas para llegar a las audiencias, para mostrarles dónde está la desinformación y para capacitar. El área de educación, que la consideramos central para poder formar y ampliar habilidades en cada uno de nosotros como integrantes de una comunidad, para detectar desinformación, para tener este sentido de alerta y de pensamiento crítico necesario para seguir luchando contra la desinformación, sobre todo en estos momentos donde cada vez aparenta ser más rápida, más potente y a veces más indetectable. Y el área de impacto, donde medimos aquellas cosas que hacemos para saber qué nos sirve, qué no nos sirve y ser cada vez más eficientes en lo que hacemos. Se me apagó. Vuelvo. Bueno, como líderes también en este tema estamos impulsando e impulsamos LATAM Chequea, la red de chequeadores latinoamericanos. Ahí tenemos los países que la integran, acá hay representantes de muchos de esos países y esta red, LATAM Chequea, es muy importante para nosotros, por eso la impulsamos, porque aprendemos entre todos los chequeadores, compartimos información, podemos ver cómo la desinformación se mueve entre países, si podemos anticiparnos a esos contenidos desinformantes. Albertina decía que fake news era un término que nos incomodaba. Hoy las narrativas desinformantes ya no solamente pueden aparentar ser una noticia, sino que también aparecen con contenidos en plataformas de mensajería, con audios, con videos que se generan especialmente, con lo cual el término de contenidos desinformantes es más abarcativo. Y eso es lo que hacemos junto con la red de chequeadores de Latinoamérica, empezar a monitorearlos, ver dónde están y cómo poder combatirlo. Antes de la pandemia nos empezábamos a preguntar desde Chequeado, bueno, ¿podemos frenar la desinformación? ¿Podemos detectarla? ¿Podemos anticipar? ¿Podemos jugarle ese partido mano a mano? ¿Podemos ver si hay patrones que se repiten en distintos países? Bueno, la respuesta fue que sí, lo podíamos ver, estaba, y por eso cuando empezó la pandemia encontramos, y trabajando junto a UNESCO, una realidad que en temas de salud, en temas de vacunas, en temas de todo aquello que fue la pandemia en aquel 2020, había mucha desinformación. El impacto de esa desinformación a veces tenía que ver con la vida misma. Había poca información disponible en español, por eso junto con UNESCO lanzamos Portal Check, un portal con recursos, con herramientas, con guías, con tips para poder comunicar eficientemente los temas de salud sin caer en desinformación, para poder detectar desde el periodismo también, contar con herramientas para poder detectar dónde había desinformación y contribuir a que la información que circulara fuera de calidad. Este portal está disponible con muchos recursos y también los vamos a seguir actualizando. Una vez que pasamos la pandemia y que seguimos adelante, nos empezamos a preguntar si había otros ámbitos donde la desinformación y estos patrones que habíamos descubierto en la previa de la pandemia y a través del proyecto con UNESCO, con Portal Check, si había otros espacios, otros ámbitos donde la desinformación estaba también trabajando de la misma manera con esos patrones. Y llegamos a la conclusión, a partir de información que empezamos a compartir con los chequeadores de los distintos países de Latinoamérica, en LATAM Chequea, que los procesos electorales en los distintos países, la circulación de desinformación se repetía. Se empezaba a repetir la forma, se empezaba a repetir los mensajes, los momentos, con lo cual también podíamos identificar patrones que nos ayudaran a ser optimistas en combatir la desinformación en procesos electorales. A partir de ese momento, junto con UNESCO y otros aliados, desarrollamos
Portal Check Elecciones, Electoral Check, destinado a 3 audiencias principales que detectamos: los docentes, los periodistas y las autoridades electorales. Y en este portal, que hoy está vigente y que lo seguimos actualizando, ustedes pueden encontrar recursos para identificar desinformación electoral, para sumar a su trabajo en redacciones, pueden encontrar herramientas, ejemplos de desinformación que los distintos chequeadores de Latinoamérica fuimos identificando a lo largo de los procesos electorales, distintos casos, aprendizajes y guías. Esto está disponible en Internet, con videos, con clases. Acabamos de terminar capacitaciones para docentes, para periodistas y para autoridades electorales de la región, y lo seguimos actualizando. 2 fases tuvo Portal Check Elecciones: la primera de investigación y producción de recursos y la segunda de difusión y capacitación. Una vez que empezamos a meternos muy de lleno en la desinformación electoral, lo primero que nos parecía prudente era poder identificar los tipos de desinformación, la ropa que la desinformación adquiere para disfrazarse y empezar a circular por las distintas plataformas, por distintos canales. Junto con First Draft, una organización que trabaja en producir conocimiento sobre desinformación, identificamos 7 formatos, 7 maneras. La sátira o la parodia es una, que a medida que yo las vaya leyendo y ustedes las ven, ustedes también las van a ir relacionando con contenidos que habitualmente pueden cruzarse o que recibieron o que tuvieron cerca en alguno de los medios. La sátira o la parodia, cuando no pretende causar daño, pero posiblemente engañe. El contenido engañoso cuando se usa información engañosa para incriminar a alguien o algo. Cuando se suplanta fuentes genuinas es otro formato de desinformación que nosotros vemos y que empiezan a circular, lo llamamos contenido impostor. Contenido fabricado, el contenido nuevo que es predominantemente falso, diseñado para engañar y perjudicar. La conexión falsa, cuando los titulares o el copete, como le decimos también, no coincide con el desarrollo de la noticia o del contenido. Un contexto falso, puede que el contenido sea genuino, pero está utilizado en una fecha que no corresponde o se adjudica a un evento que no corresponde. Y contenido manipulado, cuando es información o imágenes genuinas, pero se manipulan para engañar. Esto lo vemos en los distintos espacios, en los distintos países, y son 7 tipos de desinformación que podemos catalogar para ayudar a detectarla y frenar su circulación. Esta es mía, creo que apreté de más un botón. Cuando decidimos hacer eso, dijimos, bueno, para desembarcar en el terreno electoral, también empezamos a ver que en los distintos procesos electorales de la región, los tipos de desinformación se repetían. Los patrones podían ser identificados claramente, a pesar de que cambiaban de países, se empezaban a repetir. Entonces, le trajimos para compartir 10 que los pueden encontrar y están disponibles en Electoral Check, en el portal que realizamos junto a UNESCO, junto a la TAM Chequea y otros aliados. Uno de los típicos casos de desinformación electoral, que no sé si les pasa en países que no son Argentina, acá hay argentinos, en nuestro país lo podemos ver, es cuando se utilizan irregularidades en el proceso electoral para denunciar un supuesto fraude. Ese es un formato que vemos que atraviesa las fronteras de los procesos electorales de la región y que se repite, y que a pesar de que iniciamos cada proceso con la esperanza de que no se repita, vuelve a aparecer. Supuesto fraude organizado por las autoridades, después vamos a ver ejemplos de cada uno. Votos de las personas fallecidas, se dan casos por ignorancia respecto de cuándo cierran los padrones y el día de la elección. Cuando cierra un padrón respecto del día de la elección, en el medio y muere gente y es probable que una de esas personas esté en el padrón, lo cual no quiere decir que están votando personas fallecidas. Votos de personas no habilitadas, manipulación para evitar votación o invalidación de votos, desinformación sobre documentación necesaria para votar, desinformación sobre votos de ciudadanos en el exterior, desinformación sobre caos el día de las elecciones, falsas encuestas, falsas declaraciones de candidatos. Estos 10 formatos nosotros los establecemos como los clásicos formatos de la desinformación en periodos electorales. ¿Por qué nos preocupa? ¿Por qué nos preocupa junto a UNESCO? Porque erosiona la credibilidad en el proceso, porque erosiona la credibilidad en las autoridades, en definitiva,
socava las bases del sistema democrático. Ese es el impacto de la desinformación electoral y por eso los chequeadores ponemos mucho hincapié en alianza con organizaciones para poder colaborar en frenar la desinformación. Fíjense, algunos ejemplos de irregularidades en el proceso electoral presentadas como pruebas de fraude, inconsistencia de los telegramas. Acá hay ejemplos de Perú, hay ejemplos de Colombia, de procesos electorales, hay ejemplos de Argentina, que además son publicados en redes sociales, donde la desinformación empieza a circular y en momentos de emocionalidad civil, como puede ser una elección, la desinformación se vale justamente de esa emoción, de esa necesidad de validar una creencia. Y si a lo mejor mi candidato está diciendo que hay fraude y yo recibo esto y me agarra desprevenido y entonces empieza la circulación. La desinformación apunta a esa oportunidad de la emoción. Irregularidades en el proceso electoral presentadas como pruebas de fraude. En este caso es un caso argentino de la última elección. Videos que se graban adentro del cuarto oscuro donde alguien rompe boletas o se las lleva, hace el video y la denuncia es que faltan boletas o hay boletas rotas. No necesariamente eso significa fraude y los resultados además lo van demostrando, pero en el momento se empieza a cuestionar el proceso. Falsos resultados o falsas encuestas. Acá estamos viendo algunos posteos que aparecieron en este caso en acto electoral de Bolivia con falsos datos de boca de urna que empezaban a circular y el dato de los dos falsos de color son posteos que se hicieron antes del cierre del horario del comicio en la primera vuelta argentina, hablando sobre cómo habían dado los resultados de las mesas de argentinos en el exterior. Nosotros como chequeadores rápidamente tratamos de salir y verificar la falsedad de esos contenidos. ¿Por qué? Porque también tenemos medido que si bien no podemos ganarle a la viralidad de una desinformación, sí sabemos que si nuestra intervención ocurre en el momento que aumenta y que la desinformación empieza a crecer y nosotros intervenimos ahí, las chances de que frene y de que muchos se enteren que eso es falso es mucho más alta que cuando ya empieza a bajar. Eso es producto de lo que les contaba sobre los estudios que hacemos sobre cómo medimos nuestro impacto. Allá. Falsas declaraciones o propuestas de candidatos, y acá la palabra que hoy está más de moda, que es acá aparece la tecnología, ¿no? Estamos viendo muchos casos, por ejemplo, los primeros dos de arriba, para quienes no estén familiarizados con medios argentinos o con impacto regional, pretenden simular notas en el diario Clarín en Argentina, están diseñados con la misma tipografía, con el mismo modo de titular, las mismas imágenes, y empiezan a circular como capturas de pantalla. Pablo de Luca de Infobae sabe que Infobae también tiene y sufre este tipo de desinformaciones. En el caso de abajo, una modificación de la plataforma electoral, y en el caso de aquí de la derecha, Ecuador Verifica, colega de Ecuador, logró demostrar que era falso posteos que hablaban sobre que que Guillermo Lasso había sido vacunado con una de las 8.000 dosis en el momento de las vacunas. ¿Por qué hablo de tecnología? Porque la tecnología cada vez permite hacer cosas que parecen realmente que fueran traídas de los propios medios. En este caso ya no una placa, sino la captura de pantalla de una computadora. Falsos apoyos de personajes conocidos. Esto se está dando en Argentina. Este es el Instagram de Leo Messi, con el león, una foto del león. En Argentina el león está relacionado con Javier Milei, uno de los candidatos al balotaje. Bueno, Messi ya ha apoyado a muchísimos y todos falsos. En el caso de Fito Páez, un cantante argentino de reconocimiento regional, también arriba con el logo de clarín.com, del sitio de Clarín, con una declaración textual, y también el caso del cantante del Averizo, una banda también de música reconocida en Argentina. Otra vez la tecnología empezando a facilitar y de un costo muy bajo, porque diseñar esto, para quien sabe, es un costo muy bajo. Supuesto fraude de las autoridades, en este caso son ejemplos que sucedieron en países de Latinoamérica. Acá el Instituto Nacional Electoral
había una desinformación que decía que a los presidentes de mesa en las capacitaciones les daba un marcador que se borraba con el calor, que no usen ese marcador porque van a cargar los datos y eso después se va a borrar. Eso fue una desinformación que se replicó en 2 países, primero acá y después en Colombia, ¿sí? Colombia habla de la desinformación que circuló en México, lo que hablábamos, ¿no? La circulación de desinformaciones a través de las fronteras y que además empieza a repetirse en los distintos actos electorales. Personas fallecidas o no habilitadas que van a votar. En Chile se daba el caso de desinformación relacionada a extranjeros. Manipulación para evitar votación o invalidación de votos. Por ejemplo, en este caso, una desinformación que aseguraba en la elección de Iván Duque que les decía que si ya votaste en la primera vuelta, ya no hace falta que vayas en la segunda, tu voto quedó registrado. Hay algunas cuestiones, no sé si les pasa, yo a veces cuando las escucho digo, no, bueno, pero no podés creerte eso. Yo lo he dicho. Y la realidad es que cuando vamos a la cantidad de retweets, a la cantidad de veces que se compartió, nosotros en Chequeado tenemos una variable para decidir qué chequeamos y qué verificamos, que es la viralidad, que es el impacto. Todas estas que estamos viendo tienen muchísima viralidad. Aún aquellas que, como a mí me pasó en alguna, digo, bueno, no, pero era como un chiste. Bueno, no era un chiste y tiene mucha, mucha viralidad. En ese caso, bueno, en el anterior decía que era falso que los que votaban a un candidato tienen que ir el domingo y los que no, los que votaban al otro tenían que ir el lunes. Eso se dio y pasó y si hay alguno de ese país, que creo que fue Colombia, se debe acordar. Bueno, supuestos problemas en el día de las elecciones, en este caso que no se permitía entrar con teléfonos celulares, en aquel caso decía que en Chile es falso que los locales de votación para plebiscito no van a ser custodiados por las Fuerzas Armadas, circuló una desinformación de que los locales iban a estar sin custodia. Ahí estamos. Bien. ¿Por qué nos preocupa como organizaciones que chequeamos, como ONGs, que nos preocupa la calidad del debate público y frenar la desinformación, y por eso trabajamos junto a UNESCO en este proyecto? Porque socava las bases de la democracia, socava la credibilidad en el sistema, ¿no? Se generan ideas erróneas sobre un tema, un candidato, los ciudadanos empezamos quizás a querer desentendernos un poco más, porque si en definitiva esto es mentira, lo otro no sé si es verdad, ¿para qué voy a ir a votar? Y entonces ahí empieza a correr riesgo la credibilidad del sistema, la credibilidad del proceso. Por ese impacto en la democracia es que Chequeado, junto a otras organizaciones, decidimos mirar y dedicarnos a investigar la desinformación en procesos electorales. A ver, uno más. Ahí va. Uno más. Ahí está. Bien. Fíjense, estos son casos del impacto de que deslegitima él lo hace y yo lo hago, el sistema democrático. Por ejemplo, los telegramas falsos lo hablamos. En este caso, fíjense algo que sucedió en la Argentina en el atentado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en el intento de asesinato hubo una información que decía que un medio en la Argentina había publicado esa información 5 horas antes. Obviamente pretendiendo desacreditar la información, en el sentido, si un medio la tenía antes, entonces lo que se buscaba era poner en duda la veracidad de lo que allí había ocurrido. Finalmente se demostró que eso era falso, que tenía que ver con cuestiones de horarios de posteos y otros contenidos. Y en este caso, en el anterior debate que hubo por el balotaje en el 2015 entre el expresidente Macri y Daniel Scioli, el candidato en aquel momento, el opositor, se decía que Macri tenía un auricular por el que le estaban dictando todo lo que decía en el debate. Eso era falso, se demostró durante el debate, pero de esta manera el impacto en la credibilidad también de los funcionarios es negativo y por eso buscamos desmentirlo. ¿Qué podemos hacer? Y con esto vamos terminando. Cuando hablamos qué podemos hacer, es qué podemos hacer todos. Más allá de nuestros roles periodísticos, los roles de ustedes periodísticos, también nosotros, cada uno de nosotros, integramos pequeñas comunidades familiares, de amigos, de colegas, y todos recibimos contenidos y todos estamos expuestos a estar frente a desinformación y ser una de las personas que contribuye a su viralidad. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? No amplificar y corregir.
Cuando circula algo falso, no retomarlo sin desmentir. Ser muy claros desde los títulos que se trata de una falsedad. Recuerden también los tiempos de lectura, donde los consumidores ya no necesariamente llegan hasta el final de los contenidos, entonces lo importante acá es rápidamente hablar de que el contenido es falso. Si se publica una desinformación por error, corregirla de modo transparente. ¿Qué significa corregirla de modo transparente? Decir que se había publicado una desinformación. Nosotros, dentro de las organizaciones de fact-checking, en nuestro código que está auditado internacionalmente, una de las condiciones que tenemos es un método de corrección transparente, que cada corrección tratamos de equivocarnos lo menos posible, igual que todos nosotros, pero nos pasa que cada corrección que hacemos tiene una fecha publicada, cuándo se hizo, qué decía y qué se corrigió. No podemos competir en viralización de los chequeos, pero sí podemos lograr que las desinformaciones circulen menos. Esto que les decía, tenemos estudiado que si nosotros podemos intervenir rápidamente en la conversación sobre la desinformación, cuando la desinformación está subiendo en viralidad, ahí lo podemos bloquear mucho más y es mucha más las personas que van a enterarse de que eso es una desinformación. Bien, prepararnos. Acabamos de ver que hay mucha información disponible. Nosotros tenemos disponible el Portal Check Elecciones, el Electoral Check, con muchos recursos que podemos llevar a nuestras redacciones, que podemos tener nosotros como nuestras herramientas de trabajo. Y además tenemos formatos que se repiten, contenidos desinformantes en temas electorales que atraviesan fronteras. Como dijimos al principio, hay un año electoral que se viene con muchísimas elecciones, el 2024 sobre todo. Bueno, hay muchas herramientas para poder atravesar periodísticamente y comunicacionalmente ese año en contra de la desinformación, bloqueando su viralidad y contribuyendo a un debate público de calidad. Entender las estrategias de la desinformación, saber qué tipos de contenidos están circulando, tener identificado cuándo puede empezar a circular un contenido en función de las cosas que acabamos de ver, de los formatos tradicionales, y llenar los vacíos informativos. Cuando hablamos de vacíos informativos también hablamos de, entre otras cosas, información que puede parecer obvia. Recién hablábamos de lo obvio de algunos posteos que decíamos, bueno, pero esto tiene que ser mentira, no puede ser verdad. La nota más leída de Chequeado el domingo a la noche después de la primera vuelta en la Argentina fue ¿qué es el balotaje? Nosotros en Chequeado podríamos decir, bueno, para generar un contenido de qué es el balotaje, quizás debe ser lo que menos nuestra audiencia puede necesitar, porque es como una información, el balotaje, estás en elecciones, según. Sin embargo, ¿por qué? Porque las audiencias necesitan información, y si esa información, por más obvia que parezca, nosotros no generamos ese contenido, va a ser ocupado probablemente, quizás, con un contenido desinformante sobre el balotaje, desde cómo impacta el voto en blanco o cualquier otro contenido, con lo cual no descartemos lo obvio porque ocupa lugares que pueden ser ocupados por la desinformación. Y buscar alianzas entre medios y organizaciones con las cuales podamos potenciar nuestro trabajo. En Chequeado trabajamos con colegas de Latinoamérica permanentemente, con organizaciones de la sociedad civil en Argentina, con UNESCO, con Unión Europea, con distintas plataformas también. Hoy está acá la gente de Google, que lo vi hace un rato también, y la presentación de esta mañana. Trabajamos en conjunto. La lucha contra la desinformación es colaborativa, no solamente incluso desde los medios, también a través de la educación, y también valernos de la tecnología, usar herramientas que nos permitan trabajar más rápido para poder usar ese tiempo en detectar nuevas desinformaciones y frenar su viralidad. Varias de estas cosas que están acá, se las dejo para que la lean, las fuimos charlando durante la presentación, pero tienen como foco el trabajar en conjunto con organizaciones, en utilizar la tecnología, en generar conocimiento y trabajar en educación y en formación de cada uno de nosotros como miembros de la comunidad. Para terminar, y por último, justamente hablando de alianzas, hay algunos medios que están de Argentina que hoy están acá, que forman parte de esta alianza. En Chequeado, en este momento en Argentina, se está llevando adelante la Alianza de Medios contra la Desinformación. Somos 120 medios de toda la Argentina que nos comprometemos en no publicar desinformaciones. Si las publicamos porque no nos dimos cuenta,
rápidamente corregir y contribuir a frenar la desinformación electoral en Argentina. Tiene el apoyo de Google, de TikTok y de Meta, y es un proyecto colaborativo. Una de las palabras claves de la lucha contra la desinformación es el esfuerzo entre todos. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Gran trabajo. Y ahora, bueno, a Nicolás Pérez lo invitamos también a que comparta con nosotros su presentación. ¿No me escuchan? Sí, me escuchan. Ecuador es el tercer país de América, luego de México y Colombia, en sufrir el asesinato de uno de sus candidatos a la presidencia en plena campaña. Fernando Villavicencio, conocido por todos aquí como periodista, una persona de facetas y matices, pero siempre un activista. ¿Me escuchan? Ahí está. Ok. Seguimos. En su primera faceta, Fernando fue sindicalista de Petroecuador. Como sindicalista, él participa activamente en el paro de los trabajadores del oleoducto. Villavicencio actúa como vocero de los trabajadores petroleros. Luego, Pablo Terán, ministro de Energía en aquel momento, lo demanda por injurias calumniosas y finalmente es separado junto a otros 2 empleados, todos los miembros del sindicato, por irrespeto a la autoridad, ¿verdad? Ese es su inicio. El ministro de Energía, Carlos Arboleda, luego, un siguiente ministro, justificó el visto bueno para los 2 empleados, basándose en el respeto a la autoridad, además argumentando que alteraron el orden público, coaccionando a los funcionarios, trabajadores de Petroecuador, para que suspendan las operaciones del sistema petrolero, causando graves daños a la ciudadanía y al Estado. Como activista político, en esta foto aparece junto a Clever Jiménez de Pachacutic. Pachacutic es el partido político de las agrupaciones indígenas en el Ecuador. Y Clever Jiménez era el principal político de esa agrupación, múltiples veces asambleísta del país. Y Fernando trabaja junto a Clever en varias acciones, activistas todas ellas, para hacer su activismo. Y aquí es cuando comienza su confrontación con el gobierno de Correa. Él empieza criticando la política de hidrocarburos de Correa, ¿verdad? Denuncia, por otros lados, las ineficiencias y la corrupción del sistema de refinerías de combustibles. En el 2011, Jiménez, junto a Villavicencio y otros activistas, plantearon una demanda contra el presidente Rafael Correa ante la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad. Todo esto a raíz de la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010, ¿verdad? Que dejó a 5 muertos y decenas de heridos. Correa los demanda por acusación maliciosa. Fueron finalmente todos ellos sentenciados a 18 meses de prisión y a pagar $100.000. La sentencia prescribe luego de varios meses porque los acusados se refugiaron en una comunidad indígena de Sarayaco. Como periodista de investigación, Fernando desarrolló muchísimos casos, muchísimas denuncias, ¿verdad? Pero fue justo a Cristian Zurita, ¿verdad?, su compañero de trabajo, con quien desarrolló los casos, las denuncias de mayor impacto, ¿no? Y a continuación quiero citar 5 de los casos más sonados de Fernando, que probablemente algunos de ustedes lo han de haber escuchado en la prensa internacional. El primero y más temprano fue en refinerías e hidroeléctricas. Publicó múltiples artículos de investigación en los que denunció el atraco en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, o el fraude en el que se convirtió la refinería del Pacífico.
aquí la, perdón, aquí la foto de la refinería del Pacífico, lo que no hay de ella, digamos. El activista también realizó lo que probablemente sea la primera denuncia respecto a los fallos en las condiciones técnicas de la propia central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Como legislador, en octubre del 2022 también presentó un informe recomendando al gobierno actual que no reciba la central por fallas estructurales. El caso Odebrecht, el mundialmente sonado caso Odebrecht fue denunciado localmente por Fernando, ¿verdad? Entonces, él hizo parte del equipo de investigación que denunció los sobornos del caso Odebrecht en Ecuador. Fernando lideró a través de los portales Mil Hojas y La Fuente una investigación de cómo se firmó el acuerdo para el retorno de la empresa brasileña Odebrecht a Ecuador en julio del 2010 y los términos negociados en el gobierno de Rafael Correa. José Santos, ex directivo de Odebrecht, reconoció haber entregado $10 millones a Carlos Polit para desvanecer glosas, el aquel entonces contralor del país, ¿no? También demostró la entrega de $16 millones al tío de Jorge Glass, ¿verdad? Aquí en la fotografía, a través de Glory International. En octubre del 2019, se fue una foto más adelante. ¿La anterior? Se fue 3 para adelante. Ahí está. Ahí está. Ese es el tío de Jorge Glass, vicepresidente de la República. Y entonces, en octubre del 2019, el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de 6 años de prisión para el expresidente de la República, Jorge Glass, y su tío Ricardo Rivera. Ese es el caso Odebrecht. El caso INA Papers. Otra vez Villavicencio y Cristian Zurita publicaron el caso INA Papers. Se trata de una investigación que vincula a la familia del expresidente Lenín Moreno con una empresa offshore. La Fiscalía rebautizó el caso como Sinohidro por los nexos con la firma china, que es la que desarrolla la hidroeléctrica. Se trata de una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero. Se habrían pagado unos $76 millones en coimas, ¿verdad? Menos del 4% del valor contratado por la obra. La Fiscalía vinculó al expresidente Moreno, a su esposa e hija. Al momento son 40 los procesados en este caso. El cuarto caso sería el caso Petrochina, ¿verdad? Él como asambleísta era parte de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Villavicencio entregó en abril de 2022 un informe del esquema de corrupción en la intermediación petrolera en el caso de Petrochina. En este esquema de corrupción, las intermediarias habrían cobrado $2 por barril de petróleo intermediado para las empresas chinas, beneficiarias de los contratos de la preventa petrolera. El informe concluyó que el Estado ecuatoriano habría sufrido un perjuicio de 4.771 millones en la venta de crudo y derivados con Petrochina, Unipec y Petrotailandia entre el 2009 y el 2021. Se trata de recursos que habrían ido a parar a empresas intermediarias como Gunvor, Trafigura y Vitol. El crudo se entregaba a través de preventas a precios inferiores a los del mercado y compañías asiáticas realizaban la intermediación para una posterior reventa, según la denuncia. Y finalmente, el caso más importante y más trascendente de Fernando y de Cristian Zurita, ¿no? El caso Arroz Verde. En este denunciaron una trama de sobornos mediante la cual contratistas del Estado realizaban pagos a cambio de obtener contratos. Un dinero que luego sería usado para financiar las campañas políticas del correísmo. La investigación se publicó en el 2017 en los portales Mil Hojas y Periodismo de Investigación, que dirigía Villavicencio. La Fiscalía investigó con el nombre de Caso Sobornos 2012-2016 los presuntos aportes irregulares, a través de dinero en efectivo o cruce de facturas en beneficio de movimiento político, recibidos por altos funcionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa. En abril de 2020, el Tribunal de la Corte Nacional sentenció a 8 años de pena privativa de la libertad a 18 procesados, entre ellos Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass. Y finalmente,
su última etapa, ¿no? La de candidato a presidente. Cuando le preguntaron a Fernando por qué quería ser presidente, respondió que quería luchar por la gente buena y valiosa del Ecuador, que tenía la decisión y la experiencia para enfrentar y extirpar a las mafias que mantenían aterrorizado y estancado a nuestro país. Y yo creo que esa respuesta expresa en toda la amplitud todo lo que él estaba luchando con su candidatura, toda su propuesta como candidato a la presidencia, ¿no? Finalmente, el 9 de agosto de este año, 11 días antes de las elecciones generales del país, al estilo sicariato y con 3 tiros en la cabeza, Fernando Villavicencio, candidato presidencial por el Movimiento Construye, ¿verdad?, después de un mitin político desarrollado en el Coliseo del Colegio Anderson en el norte de Quito. El hecho se suscitó, ¿verdad? Él es asesinado con 3 tiros en la cabeza al estilo sicariato. El hecho se suscitó alrededor de las 18:20. Testigos señalaron que aquí se escuchó una ráfaga de disparos justo cuando Villavicencio ingresaba al vehículo rodeado de su seguridad. Y eso es lo que se conoce del caso en ese momento, ¿no? 2 meses después, entre el 7 y 8 de octubre de este año, ¿verdad? Entre esos 2 días, 7 de los 13 detenidos como autores materiales del asesinato de Villavicencio fueron asesinados dentro de cárceles en Quito y Guayaquil. Entre los asesinados se hallaban 6 personas de nacionalidad colombiana que fueron arrestados por la policía el mismo día del atentado. Ese mismo día fueron arrestados y ese mismo día fueron ejecutados en las cárceles, estos colombianos. Y así termina la vida de Fernando. Ese es Fernando Villavicencio. Muchas gracias, Nicolás. Impactante lo que acabas de compartir con nosotros. No nos queda mucho tiempo. Me gustaría empezar a hacerte una pregunta, Albertina. Hablaste de la cantidad de mujeres que ustedes y la información que tienen a través de ellas. ¿Cuáles son los protocolos que tiene UNESCO para blindarlas o darles la mayor seguridad posible en el ejercicio de este oficio? Sí, sucintamente diría que lo que hace UNESCO es acompañar siempre siguiendo la idea de ciclo electoral, cuando hablamos de violencia asociada a los procesos electorales, es tratar de realizar prevención, es decir, hacer una preparación que tiene que ver con todo lo que sería, por ejemplo, a través de campañas masivas de comunicación, establecimiento de lo que serían marcos legales, marcos regulatorios, acompañar en todo lo que son las definiciones que tienen más que ver con los protocolos que luego se van a implementar durante las elecciones. Por ejemplo, lo que pueden ser sistemas de alerta precoz o líneas rojas para pedido de ayuda o asesoramiento jurídico. Luego es la fase de implementación y luego de la fase de implementación lo que se hace generalmente es hacer como un balance de lo que ocurrió, tratar de aprender de las buenas lecciones, tratar de aprender de las malas prácticas y de las buenas prácticas de la misma manera y tratar de mejorar esos mecanismos, siempre trabajando con organismos electorales, con la sociedad civil, con todos los actores que puedan estar involucrados, incluyendo también, cuando es el caso, con el Poder Judicial, y si es necesario también eventualmente la formación de fuerzas de seguridad en todo lo que es el tema de libertad de expresión y seguridad de periodistas. Muchas gracias. Eduardo, en tu presentación hacías referencia a la capacitación sobre 3 tipos de audiencias. Los periodistas, las autoridades eleccionarias y los docentes. ¿Cuál es el rol y en qué, en este caso, respecto a los docentes, qué tipo de capacitación dan? Gracias, Pablo. El hecho de que nosotros desde Chequeado trabajemos como uno de los verticales en educación, y en educación hablamos de docentes de escuelas medias y también de docentes de carreras de periodismo, tiene que ver
primero que al igual que autoridades electorales y al igual que periodistas son grandes amplificadores y referentes que pueden ayudarnos a llevar mucho más lejos nuestro impacto para sumar cada vez más personas a esta lucha contra la desinformación. Pero además, porque lograr formar personas dentro de la sociedad, que cada vez las generaciones, ya sea a través del periodismo o a través de los docentes, tengan más capacidad de pensamiento crítico, más sentido de alerta, más habilidades que les permitan preguntarnos si esto que estamos viendo, que recibimos, que escuchamos, puede ser una desinformación. Esa pregunta es clave y cuantas más desarrolladas tengamos esas capacidades de poder preguntarnos, de poder dudar, el éxito puede ser mejor y mayor. Sobre todo con el avance de la tecnología. Cuando hoy la tecnología está tan presente, también para darnos respuestas. Una persona que recibe una imagen o una captura de pantalla, como vimos recién de un medio, tranquilamente podemos rápidamente ir de movida a chequear si el medio publicó esto o es algo falso. También las plataformas, por ejemplo, como Google, nos da la posibilidad de hacer una búsqueda inversa de imágenes y ver si la imagen que estamos viendo pertenece a un acto electoral de esta campaña o fue de hace 10 años. Bueno, pero para tomar esa iniciativa necesitamos habilidades que nos hagan pensar y mantener un sentido de alerta. Esa es parte de la lucha contra la desinformación y por eso los docentes ahí cumplen un rol importante. O sea que estás remarcando que utilizan inteligencia artificial también para detectar y revertir, sí, en este caso, la desinformación. Sí, nosotros trabajamos desde 2016 con inteligencia artificial en chequeado y hoy tenemos desarrollado un robot que nos ayuda a chequear que todos los días, por ejemplo, hace un paneo de los principales medios de la Argentina en todas las provincias y rápidamente a los periodistas de chequeado les dice dónde puede haber información chequeable, dónde puede haber información con datos que puede ser contrastada. También nos ayuda a desgravar en tiempo real, a transcribir en tiempo real discursos e identificar en esos discursos dónde hay información que puede ser chequeable. Por ejemplo, el próximo debate presidencial del domingo lo vamos a utilizar y esa desgrabación automática está disponible, con lo cual también los invito, si necesitan y quieren seguir el debate y después lo tienen que desgrabar, ya tienen la desgrabación de chequeado en vivo, en el momento en el sitio de chequeado disponible y abierta. Entonces sí, trabajamos con inteligencia artificial, también en un chatbot donde la comunidad nos manda información que recibe que puede ser sospechosa por WhatsApp, nos manda información y nuestra inteligencia artificial detecta si eso ya fue chequeado, te lo responde a tu WhatsApp rápidamente para que vos puedas circularlo en los grupos donde lo recibiste y lo puedas frenar. Y si no fue chequeado, se lo comunica a la redacción. La inteligencia artificial en chequeado es una aliada más en la lucha, es una persona más del equipo. Muy bien, muchas gracias. Nicolás, Ecuador tuvo 2 elecciones presidenciales en 2 años y medio. ¿Me escuchan? ¿Se Sí, escuchan? ahora sí. ¿Cuál es la diferencia de contexto entre una y otra? Bueno, así es. Hace 2 años y medio tuvimos elecciones presidenciales y hace poco más de 9 meses el presidente actual, el presidente Lasso, invoca un artículo de la Constitución por el cual llama a la muerte cruzada, ¿no? Disuelve la Asamblea y convoca elecciones generales. Entonces, y no se presenta a la reelección. Entonces, eso es lo que hace lo que lo hace más interesante todavía. Entonces, en efecto, volvemos 2 años después a las urnas, pero en un entorno completamente distinto. Lo que había cambiado es, hace 2 años y medio tuvimos elecciones presidenciales en un entorno de relativa paz, vamos a llamarla, ¿verdad? Pero fue en 2 años y medio que se deterioró muchísimo el entorno ecuatoriano y tenemos ya no solamente ante las elecciones presidenciales generales de este año, sino en las seccionales del año pasado. Ya vimos casos de violencia, ¿verdad?, contra políticos, ¿no? De hecho, fue asesinado un candidato a alcalde, un par de candidatos a concejales. Luego, en el tiempo previo a las elecciones en este año, fue asesinado un alcalde en funciones en Manta. El alcalde electo de Durán sufrió un atentado y no ha logrado casi que gobernar desde su lugar de trabajo desde que lo posicionaron. En fin, entonces lo que cambió fue este entorno, esta violencia generada por el crimen organizado que creemos
que no teníamos hace 2 años y medio en el país, ¿verdad? Y claro, cuando ves que otros componentes están alrededor de esta violencia, comienzas a leer cosas como el establecimiento de los carteles de la droga en el Ecuador, ¿verdad? Y comienzas a ver que el Ecuador ya es el país de mayor exportación de cocaína al mundo, y comienzas a darte cuenta que, bueno, lo que está pasando es que el Ecuador dejó de ser ya un simple país de paso para la droga. Estamos no solamente tránsito, ya es un lugar de operaciones, es un lugar de producción significativa. Y todo este crimen organizado finalmente comienza a permear ya el ámbito político, ¿no? Porque quieren control ya no solamente de las calles, sino que quieren control de las autoridades, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Por allí, no sé si hay micrófono, porque hay manos levantadas. Primero que nada, felicitar a los panelistas. Me parece encomiable el esfuerzo que están realizando y me gustaría un poco su opinión sobre esta época en la que estamos viviendo, en la cual parece que la sociedad está eligiendo lo fantástico a lo real. Y no solamente me refiero a las fake news y a todas estas herramientas de manipulación, sino también a este mercado que evidentemente pues es muy atractivo para las personas que compran teorías de la conspiración. Y parece que también estamos en una época donde inevitablemente problemas complejos requieren o obligan a tomar partido. O estás a favor de Palestina o estás a favor de Israel, cuando es un tema sumamente complejo que exigiría deliberación y sobre todo información. ¿Cómo hacer buen periodismo en momentos como estos, en los que parece que ya la idea de presentar los hechos no es suficiente y en donde lo que se busca es que las personas compren la versión más radicalizada de los hechos? ¿Cómo podemos, como periodistas, no solamente hacer un ejercicio pedagógico de enseñar pues, en qué significan las votaciones, cuáles son los procedimentales electorales, sino también cómo podemos hacer pedagogía que construya audiencias más educadas en momentos en los que parece que lo que busca el mundo, la sociedad, es la explicación más fantástica y más increíble por encima del dato y de la evidencia? Gracias. Tenemos muy poquito tiempo para contestar. No sé quién quiere compartir la respuesta. Bueno, gracias por tu pregunta. Sobre cómo hacer buen periodismo no voy a responder. Creo que en esta sala hay mucha gente capacitada para eso. Creo que uno de los desafíos en relación a cómo hacer pedagogía, o esto que vos mencionabas, cómo generar contenidos que aporten claridad e información, podría decirte que desde la experiencia de Chequeado ponemos mucho foco en que los contenidos y los formatos sean atractivos, de poder conversar con las audiencias, donde las audiencias conversan, con el idioma que las audiencias conversan, y poder conversar en los momentos que las audiencias quieren conversar y escuchar. Me parece que ese es un desafío que tenemos, lo tenemos desde las organizaciones de fact-checking, de hablarle a distintas audiencias en distintos formatos, y nosotros un mismo contenido o un mismo contenido periodístico tiene distintas versiones sobre cómo se cuenta en función de cada canal, de cada plataforma o de cada espacio donde la audiencia a donde queremos ir. Coincido y coincidimos de Chequeado con tu mirada respecto de que es difícil, pero creemos que está dando resultado, que nuestras comunidades en las distintas plataformas interactúan, y tenemos muchos desafíos por delante con nuevas plataformas que se han ido sumando y estamos dando los primeros pasos, pero invitaría a que todos seamos, ese término que viene más de la tecnología, los tecnológicos que están en la sala lo van a usar, que seamos adoptadores tempranos de ciertas prácticas,
para poder ganarle metros en esta lucha contra la desinformación. Espero haberte aportado algo en tu pregunta. Albertina Peterberg, Eduardo Cecotti y Nicolás Pérez, muchísimas gracias.